Estaba hablando con Juan Carlos Molina en Texas acerca de lo que él va a predicar con la iglesia que está comenzando allá. Y le decía yo que cubrir un libro como Mateo para una iglesia nueva, tal vez, pues es bueno, es palabra de Dios, pero va a durar unos 7, 8 años predicando allí. Es mejor cubrir libros pequeños primero, para que la iglesia tenga un sentido de que alcanzaron algo juntos y después irse moviendo a otros más adelante. Así que si usted tiene 43 años, va a tener 50 cuando yo termine de predicar el libro de Mateo. Si tiene 23 o 24, va a andar en los 30, ¿sí? Si es un teenager, a lo mejor ya está casado y con hijos cuando vayamos terminando el libro de Mateo. El tiempo que tome, pero queremos estudiarlo verso a verso. Son las palabras de Dios, y como son las palabras de Dios, amerita que miremos cada palabra que está escrita aquí, cada coma, cada tilde, cada expresión que encontramos allí, como tomar una lupa y mirar de cerca qué está diciendo el Señor aquí. Y creo que lo que estamos haciendo como iglesia es honroso para el Señor, y la mejor manera de predicar es expositiva, es decir, tomar un libro y cubrirlo completamente. No es necesariamente la única forma de predicar, pero es, en mi opinión, la mejor. Y parece que eso es lo que el Señor Jesucristo hacía. El texto no dice tan claro, pero cuando miremos aquí vamos a ver algo que Él hace allí. Entonces vamos a leer el texto, versos 35 al 38. El título es: La mies es mucha y pocos los obreros. Dice verso 35: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te pedimos entendimiento, iluminación para comprender lo que está escrito aquí, el por qué está escrito así, por qué fue dicho, Señor. Y que nuestra respuesta, igual te pedimos, como cada domingo, sea una de obediencia a ti, una de reverencia a tu palabra, y una de considerar cómo estamos ahora y cómo parecernos más a lo que tú indicas en tu palabra. Oramos que tú seas exaltado, Señor, con este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En estos versos, si usted ha seguido lo que hemos estado estudiando, Mateo está presentando un resumen del ministerio del Señor Jesucristo. Y es bien interesante porque Mateo repite casi exactamente lo mismo que dice el capítulo 4, verso 23. El capítulo 4, verso 23, Mateo está presenta lo que es el ministerio del Señor Jesús al principio. Aquí cubre el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9, donde vemos la enseñanza en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, la ley, la oración, la religión, el amar al prójimo como a sí mismo. Después pasa a los milagros del Señor Jesucristo, el perdón de los pecados, todo eso que hemos estado viendo, y termina con esta porción. Cierra igual como abrió, así está cerrando. Y eso nos deja ver algo que Mateo quiere mostrar, es que el Señor Jesucristo fue bien consistente en lo que Él estaba haciendo. El Señor Jesucristo vino con una agenda, vino con una disposición clara de lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. Él afirma en el libro de Juan que no habla lo que quiere, sino lo que oye el Padre, y no hace lo que quiere, sino lo que ve al Padre hacer. Y Mateo muestra la consistencia del Señor Jesucristo en todo esto, ¿sí? Y cuando presenta esta conclusión aquí, nos está preparando al lector para lo que viene en el siguiente capítulo, que tiene que ver con el discipulado o los discípulos, la labor de los discípulos. Por eso el Señor menciona la mies y la necesidad de obreros, que lleguen obreros para la mies, ¿sí? Así que esto está contenido dentro de lo que hemos estudiado antes, y después viene la gran comisión. Vamos al verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. En la región donde el Señor está predicando, la región de Galilea, en esa región se considera que había más de 200 pueblos, más de 200 poblaciones.
Y lo que dice Mateo es que el Señor iba a todas las aldeas y a todas las ciudades. Sin excepción, el Señor entraba a todo lugar donde había personas. En todo lugar estaba el Señor ministrando. Todas las personas para el Señor demostró que eran importantes. Vio que había necesidad de ministrarlas a todas. En todo lugar había necesidad. Y es constante en hacer este trabajo, ¿sí? Y imagínense, más de 200 ciudades y poblaciones donde toda enfermedad y toda dolencia es sanada, donde el mensaje constantemente es predicado, donde la evidencia es overwhelming, se dice sobrecogedora. No hay manera de rechazar lo que Cristo hace de una manera coherente, no se puede hacer. Pero los fariseos, en el verso 34, como terminamos la semana pasada, dicen, este hace esas cosas por el poder de Belcebú, es decir, por Satanás echa fuera a los demonios, por Satanás sana a los enfermos. Están completamente rechazando lo que el Señor hace. Pero Él se mantiene firme, en una actividad constante. El mensaje que predica es claro. Dice Mateo que predicando el evangelio del reino, ¿sí? Iba enseñando las buenas nuevas del reino de Dios. Y en este contexto Jesús no está estableciendo su reino terrenal de 1000 años aquí en la tierra. Todavía no es eso lo que Él está enseñando. Lo que Él está hablando es la presencia del reino de Dios en el corazón de las personas. Nosotros no estamos en el reinado milenial. Aquí en la tierra no está el reinado del Señor todavía. Eso es para el futuro, después de la gran tribulación. La iglesia es arrebatada, viene la gran tribulación y al final de la gran tribulación establece el reinado milenial aquí en la tierra. Un reinado perfecto. No ese es el reino que el Señor está predicando aquí. Y para nosotros no es ese reino el que está aquí, sino la presencia de Dios en nosotros, Dios reinando en nuestras vidas. Jesucristo es nuestro Rey, es lo que declaramos. Jesucristo es nuestro Rey. Entonces, ese es el reino que conocemos ahora y estamos esperando el reino venidero cuando Él establezca su reinado aquí en la tierra, antes de hacer cielos nuevos, tierra nueva. Y dice que iba a las sinagogas de ellos. El Señor Jesucristo entraba a los lugares, las sinagogas eran los lugares de enseñanza. Cuando Israel fue capturado por Babilonia, vieron la idolatría de los babilonios, después por los persas, siguieron viendo esa idolatría y ellos se quedaron sin templo porque fue destruido el templo en Jerusalén. Entonces no tenían dónde adorar y como no podían construir un templo porque estaban bajo el gobierno de paganos, construyeron sinagogas y las construyeron por la influencia de Esdras para estudiar las escrituras. Entonces tenían un lugar de adoración a Dios fundamentado en las escrituras. Estudiaban el Antiguo Testamento, Esdras lo puso junto. Entonces cuando el Señor Jesucristo viene, las sinagogas es el lugar donde todos aprenden de la palabra, todos se reúnen ahí para escuchar la verdad. Y Él va y lo que hacían entonces, usualmente tenían un maestro establecido, pero cuando venía alguien que reconocían como maestro, le permitían el lugar, abría los pergaminos, leía las escrituras y explicaba el significado de lo que él estaba leyendo. Entonces en la sinagoga se reunían para ser instruidos por la palabra. Y dice que afuera salía el Señor anunciando el evangelio del reino, está evangelizando a las personas. Entonces hay instrucción y hay evangelización. Eso es consistente con el ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Y igual lo hacemos ahora. La iglesia se reúne aquí para ser instruida en la palabra. Después de que la iglesia es instruida en la palabra, ustedes salen a predicar el evangelio del reino, a anunciar las buenas nuevas de la salvación. Y así Jesucristo se movía haciendo esto, era constante, enseñaba constantemente y parece que Él tuvo muy poco espacio para estar a solas. Siempre estaba rodeado de personas. Siempre había alguien que sanar, alguien a quien enseñar, ¿sí? Y así el creyente hoy en día debe tomar este modelo que vemos en el Señor Jesucristo para vivir su vida enfocado en el reino. Todo lo que hacemos tiene un efecto en el reino de Dios, tiene algo que ver con el reino de Dios. Si usted estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que los hombres fieles al Señor que murieron quemados,
murieron quemados porque estaban, ¿qué? Predicando el Evangelio. Siempre estaban predicando el Evangelio, siempre estaban instruyendo a otros, los que eran pastores, y cuando salían estaban evangelizando, y eso les costó la vida. Y cuando usted estudia eso y lo compara con la vida del Señor Jesucristo, la razón de ser del creyente es el reino de Dios, no hay otra razón. En Mateo 6, la oración que el Señor Jesucristo enseña: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. La primera petición: venga a nosotros tu reino. Entonces el creyente todos los días ora esa oración, todos los días pone su corazón en línea con Dios, con la voluntad de Dios, que es vivir enfocado en el reino de Dios, anunciar las buenas nuevas de la salvación, y todo lo que hace lo enfoca en eso. Es decir, el creyente sale de vacaciones y está pensando: ¿cómo puedo anunciar el reino? El creyente va al trabajo y está pensando: ¿cómo puedo evangelizar a todos mis compañeros de trabajo? Los que están en high school o los que están en la escuela, cuando van allá están pensando: ¿cómo puedo evangelizar a mis compañeros? Hoy estábamos orando con Samuel de eso, específicamente en el college. O cuando va a algún viaje, tiene en su mente: ¿cómo en este viaje puedo predicar el Evangelio a alguien? ¿Qué puedo hacer para mantener mi mente centrada en el reino de Dios? La persona que no ama a Dios no puede pensar así, no puede producir eso, porque no tiene la vida de Dios en sí. Donde quiera que va es incógnito, nadie sabe en lo que cree, porque no habla, porque no predica. Pero el que ama al Señor, la persona que ha conocido a Cristo, Cristo es su Rey, es su Salvador, esa persona donde quiera que va sabe que Cristo está reinando sobre él y que él es un anunciador de ese reino, por eso lo hace donde quiera que anda. Recuerdo el lunes cuando salimos con Dick a este lugar. El propósito era él y yo pasar la mayor parte del tiempo juntos en la palabra y en la oración, que se pudiera. Y mi oración era: Señor, ¿a quién vamos a evangelizar allá? Úsanos. Y cuando salimos a comer al restaurante, nos atendieron. Bueno, era un buffet, llegamos, pero los que limpian las mesas, entre esos pasó una señora hispana y nos preguntó algo en inglés. Yo le contesté en español. Se abrió la plática, empezamos a hablar y dije: Señor, úsame, ella es hispana, tengo que anunciarle el reino, tengo que decirle a ella de qué habla la palabra. Y el Señor me permitió hacerlo. Después regresó ella, nos hacía varias preguntas porque variamente fuimos ahí. El Señor siempre obra. Hace años salí con un misionero, él estaba en el Medio Oriente, vino de visita aquí, fuimos a comer a un restaurante de comida mediterránea. Y él sabía por qué quería ir a comer allá. Yo no entendía, pero cuando llegamos allá, el dueño del restaurante se acercó y nos preguntó: ¿cómo les parece la comida? Le dijo: muy bien. Le dijo: muy bien, y enseguida empezó a evangelizarlo, un musulmán. La mesera, cuando nos atendió y en 5 minutos menos de 5 minutos la estaba evangelizando a ella. Y yo vi: este hombre sabe para qué está aquí en la tierra. Él conoce su propósito. Veo que Cristo es el Rey de él. Y vemos ejemplos de personas así y debemos considerarlo. Jesucristo así vivía, predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, atendiendo toda dolencia de las personas. Y el creyente debe considerar eso en su vida. Ser productivo. ¿Cuándo? Hay personas que pueden estar pensando: ¿cuándo me irá a llamar Dios a algún ministerio? Tal vez cuando llegue a algún ministerio, entonces allí voy a hacer esto. No. Si usted fue salvo por el poder de Dios, usted hoy tiene que hacer la diferencia donde usted está. Mañana también y cada día, un día a la vez, usted tiene que hacer la diferencia. Si se le pasa ese día y usted no fue efectivo en el reino de Dios, tiene que preguntarse a sí mismo: ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy alimentando la carne y me estoy apartando del propósito de Dios? Debe buscar constantemente moverse en esa dirección, una sola dirección. La dirección es Cristo. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino por el cual el creyente camina. Es un solo camino. El mundo tiene muchos caminos, el creyente tiene uno nada más. Es Cristo Jesús. Así que ánimo para hacer eso. En la escuela,
Los que están en la escuela, no se preocupen por ser so cool and popular. Be worried about sharing the gospel. Preocúpese por compartir el evangelio. Y preocúpese cuando no lo hacen. Tenga temor en su corazón cuando no lo hacen. No tenga temor de hacerlo y qué van a decir. Tenga temor de no hacerlo. Porque Dios lo está viendo. Él es rey sobre su vida si usted es salvo. Si no lo hace, entonces cuestione su salvación y clame al Señor por misericordia. La agenda del Señor, como nos deja ver Mateo aquí, no era la agenda del mundo. La actitud del Señor era una actitud de humildad y una actitud de servicio constante. Dios hecho hombre muestra su carácter de amor, de bondad, de misericordia y de compasión al suplir las necesidades que tenían estas multitudes. Donde quiera que iba, el Señor estaba dejando huella, era marcado que Él pasó por allí. Por donde quiera que pasaba, algo sucedía, alguien era tocado por Él. Y en realidad eran multitudes las que eran tocadas por Él, no era una y otra persona por acá, eran multitudes, donde quiera que el Señor estaba. Pero más que las multitudes que fueron sanadas, fueron las multitudes que escucharon su enseñanza y su predicación del Evangelio del Reino. Porque acuérdese, el propósito principal del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra no era sanar a las personas físicamente, era perdonarles sus pecados, era anunciarles el Evangelio del Reino. Ese era el propósito principal. La razón de ser de las sanidades era para demostrar que Él era el Hijo de Dios, para respaldar su mensaje. Y obviamente hay una muestra de compasión de parte del Señor, porque Él tenía el poder para hacerlo. Verso 36, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ya han visto su poder? ¿Sí? Sanando a las personas. El Señor en el mensaje prevalece en predicar el reino y lo hacía porque Él es el Rey. Si Él es el Rey, no puede anunciar otro reino más que su propio reino. Y por eso el Señor predicaba del reino. Lo demuestra, lo respalda su palabra, su poder, ¿sí? Y quiere que ellos lo conozcan a Él para que tengan salvación. Los está queriendo alimentar espiritualmente a las multitudes. Pero dice que al ver las multitudes tiene compasión de ellas porque están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Lo que Jesús ve es gente que tienen en sus mentes, o sea, no es como que la gente está tirada y acabada allí en las multitudes. Él lo está mirando, ellos tienen su agenda, cada uno tiene su agenda. Cada uno piensa que sabe para dónde va, ¿sí? Pero el Señor los ve sin dirección, Él ve algo diferente en ellas. Y la razón por la que están desviados, aunque ellos piensan, la gran mayoría que están bien, es porque los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos no les enseñaban la verdad de la palabra, la que estaba contenida en el Antiguo Testamento. Ellos no están haciendo su trabajo. El estudio de la ley, si lo estuvieran enseñando bien, el estudio de la ley de Dios lleva al hombre al arrepentimiento porque le deja ver lo corto que queda delante de Dios y lo pecaminoso que es y cómo siempre ha quebrado la ley. Pero ellos no lo estaban haciendo. Si lo hubieran hecho, las multitudes hubieran reconocido inmediatamente quién era el Señor Jesucristo y parece que son pocos los que lo pueden reconocer. Estos líderes tenían en cambio sus propios intereses, no los intereses del reino, sino los intereses de su propia religión, de su propia conveniencia. No predicaban el reino, predicaban su propia agenda religiosa desviada de la verdad y el resultado de lo que ellos estaban haciendo, porque sí predicaban, pero no predicaban la verdad. El resultado era multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al mirar el significado de estas palabras en griego, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, lo que el Señor Jesucristo está queriendo ilustrar aquí es las ovejas cuando no tienen pastor son presa fácil de cualquier animal que las quiera devorar. Y aún si no hay un animal devorándolas,
Las ovejas, si un pastor no las está moviendo a pastos frescos, se quedan en el mismo lugar y sus mismos desperdicios forman gusanos y pestes que se las van comiendo por las patas, se van infectando. El Salmo 23 describe el aceite que el Señor pone para cubrirlas, impedir que las moscas hagan su nido allí y las consuman. Cuando una oveja se cae, una oveja no se puede parar por sí sola, normalmente no puede, necesita ayuda. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo cuando Él ve estas multitudes, dice, están desamparadas y dispersas, están heridas espiritualmente. El Señor Jesucristo está viendo la condición de ellos, de las multitudes, condiciones que van sin dirección por la vida. Mire, Ezequiel 34, versos 1 al 6, la palabra, el Señor allí denuncia a los malos líderes sobre Israel, y el término que usa la palabra para referirse a los líderes de Israel es pastores. No es en el mismo sentido de los pastores de hoy, aunque hay una similitud en el sentido de predicar la verdad, pero porque estos pastores en el Antiguo Testamento se refiere a reyes, se refiere a sacerdotes, se refiere a profetas. Es más amplio el significado que le está dando aquí. Ezequiel 34, 1 al 6 dice: vino a mi palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Los líderes de Israel se habían negado a comunicar el mensaje de Dios a las ovejas, que en este caso es Israel. Los predadores o los que venían contra ellas, que describe aquí, se refiere a los reinos enemigos que se levantaron para apresarlos a ellos, para dominarlos, para esclavizarlos. La consecuencia de que la palabra de Dios no se enseñe fielmente es dolor, es heridas espirituales, es dispersión, es pensamientos aquí y allá. Es como describe Santiago, es como las personas vienen a ser como las olas, que son llevadas para acá y son llevadas para allá, y un tiempo están con una doctrina aquí, otro tiempo andan con otra doctrina por acá, otros andan corriendo: oh, fulano de tal está predicando en tal lado, ahí van corriendo a escuchar. Oh, fulano de tal vino, y ahí van corriendo para allá, y se meten a internet y están escuchando y no tienen nada sólido. Pablo describe mujeres que todo el tiempo andan aprendiendo y nunca saben nada. Se refiere a personas que no siguen un liderazgo o que no tienen un buen liderazgo. Y hay una consecuencia sobre ellos, y el Señor ve esto, ¿sí? Y es un contraste bien marcado con el Señor como el buen pastor. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cubre todas las áreas de la necesidad del ser humano cuando describe a Jesucristo como el pastor. Y los líderes de Israel tenían que hacer eso, pero principalmente es enseñar la verdad, porque la verdad es la que libera la mente, libera el corazón, libera a las personas para que puedan caminar como ovejas. Isaías 40:11, no vamos a ir ahí, pero dice que Dios es como pastor que apacienta a su rebaño. Y en Juan capítulo 10, la ilustración preferida del Señor Jesucristo es presentarse Él como pastor, y cuando habla de su iglesia se refiere como su rebaño, como sus ovejas. Dice: mis ovejas
oyen mi voz y me siguen, reconocen mi voz y me siguen. Hoy en día tenemos ese problema bien marcado. Muchos lugares, muchas iglesias, donde predican, pero no predican la palabra del Señor. Pasan años y años y andan con un tema aquí, y andan con un tema allá, y andan con una cosa aquí y otra cosa allá. Predicadores que están siendo manejados por las circunstancias a su alrededor todo el tiempo, manejados por sus emociones, por su propia agenda, y las congregaciones andan como ovejas sin pastor, heridas, lastimadas, sin dirección, y escuchan cualquier mensaje y son golpeadas por todo lado porque no saben cómo pararse por sí mismas. En realidad no pueden, a menos que sean dirigidas. ¿Dirigidas cómo? A través de la palabra del Señor. El Señor ve esta condición en que se encuentran las multitudes allí. Ve la consecuencia de una religión que ha abandonado la verdad y ha establecido su propia interpretación. A veces, muchas veces es el pastor, el Señor aquí lo muestra como el pastor, pero pudiera suceder del otro lado también, donde el creyente no quiera creer ni seguir ese liderazgo, sino que quiere seguir su propia agenda y se va por su propio lado y se separa del rebaño y viene a ser una presa fácil para ser consumida por Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien matar, robar y destruir, así dice la palabra. ¿Cómo se ven estas multitudes? Jesucristo las ve en esa condición. ¿Cómo se ven ellos? ¿O cómo se ve la gente hoy en día? Aunque yo quiero conectar esto con hoy en día. Hoy en día la gente forma parte de clubes, donde se identifican con otras personas que hacen lo que ellos hacen. Otras personas encuentran su vida en la escuela o en el estudio, ¿sí? Todo depende del sistema educativo. Ahí está su grupo, ahí está su vida y piensan que pertenecen a ese grupo. Para otros es el deporte, se identifican con otros que juegan lo mismo que ellos juegan, dan todo lo que va allí, conocen todo acerca de eso. Otros están ocupados en su trabajo es su vida, a eso dedican todo lo que hacen, sus compañeros de trabajo, lo que producen. Otros en viajar, en conocer. Otros andan buscando el sueño americano como la meta de sus vidas y esperan el tiempo cuando lleguen a retirarse y andar con un RV viajando y dándose placer, habiendo asegurado durante toda su vida el sustento de ese tiempo cuando llegan a la vejez. ¿Piensan que están desviados? No. ¿Piensan que andan en la vida sin dirección? No. Ellos piensan que van bien. Por eso el Señor Jesucristo siente tanta compasión, porque estas multitudes que las traté de representar al día de hoy, piensan que van bien. Piensan que van en la dirección adecuada, pero no van en la dirección adecuada. Cada quien tiene su propia agenda por lo general. Pablo dice en Filipenses, cuando está hablando de Epafrodito y de Timoteo, dice, estos son verdaderos siervos, que no buscan su propia agenda como la mayoría lo hacen, sino que buscan cómo servir al Señor y a su iglesia. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando usted predica el evangelio, usted está diciendo a la persona, la ruta que llevas te va a llevar a la muerte, vas camino a la destrucción. Jesucristo andaba predicando el evangelio del reino para decirle a la gente, el camino que ustedes llevan los lleva a la muerte. Necesitan conocer el mensaje de la vida eterna, el evangelio del reino. Proverbios 21:2 dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Es para pensar en esto, para considerar aquí, hoy, ¿dónde está usted? ¿En qué dirección está caminando? ¿Qué es lo que le motiva a usted cuando se levanta por la mañana? ¿Qué es lo que le mueve a usted cuando toma decisiones? ¿Dónde consulta usted primeramente cuando tiene que tomar decisiones? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Yo estoy bien. Yo sé para dónde voy. Yo conozco mis planes. He medido todo y para allá voy. Pero acuérdese, el que pesa los corazones es Dios. Jesucristo ve a estas multitudes. Estas multitudes tienen su propia opinión de para dónde van. Pero Él dice, no, son como ovejas
desamparadas, como ovejas lastimadas, sin dirección, sin pastor. El mundo dice, tú marcas tu propio camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cierto? Es lo que dice Proverbios para el hombre, donde camina para en su opinión está bien. Pero obviamente eso es falso. Tú escoges el destino de tu vida. Busca en ti y encontrarás. Otros dicen, yo soy buena gente, tengo mi propio estándar y de acuerdo a mi propio estándar, yo no me parezco a ese que hace eso. Yo soy bueno, yo soy buena gente. Pero Jesús ve más allá. Él está viendo el corazón. El Señor Jesucristo está viendo el corazón de todos nosotros aquí, ahora, en este instante, aquí donde estamos. Y Él ve el rumbo que lleva cada persona. Y en esta multitud de Jesús ve el rumbo que ellos llevan. Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie nunca está acertado cuando dice, yo siempre he creído en Dios. Eso es falso, es una mentira, es un engaño. Me gusta hacer esa pregunta a los que crecen en hogares cristianos. En México se lo hice a una muchacha. Y le dije, ¿cuándo empezaste a ser salva? Dice, yo siempre he creído. Dije, esta no sabe lo que es la salvación. Y anda por ahí como misionera. I don't think so. Romanos 3:10 dice que nadie jamás busca a Dios. Nuestros hijos hacen lo que nosotros les pedimos que hagan y nos siguen. Pero no necesariamente quiere decir que están siguiendo a Dios. Obviamente puede haber niños salvos, ¿por qué no? Pero el que crezcan en un hogar cristiano no les garantiza que ellos están siguiendo al Señor o que tienen la salvación. Y si la tienen, ellos tienen que saber la diferencia. ¿Cuándo el Señor los salvó? ¿Qué pasó en sus vidas? No necesariamente seguir una vida horrible de pecado, pero reconocer que nacieron mereciendo el infierno, crecieron mereciendo el infierno, venían a la iglesia y todavía merecían el infierno. Hay un punto en la salvación de todas las personas, hay un punto. No se puede decir una fecha, normalmente es difícil, pero sí se puede marcar una diferencia porque la palabra así lo presenta. El Señor lo que dice de estas multitudes, entre ellos son los judíos que tienen la palabra, tienen las tradiciones, tienen las promesas de Dios, son la nación escogida de Dios, siguen siendo la nación escogida de Dios, pero no conocían el camino de la salvación. Estaban perdidos porque sus líderes no les estaban enseñando la verdad. El hecho de mencionar a Dios o de mencionar términos como oración, buenas obras, no significa que está caminando en la verdad. Decir Dios te bendiga no te hace un creyente. Poner un post en Facebook donde pones un muñequito ahí que dice, oh Dios me bendice y todo eso, eso no quiere decir que eres cristiano. A menos que Dios sea el que cambie el corazón a través del mensaje de la palabra, nadie puede venir a Dios. Jesús ve la multitud, los ve como ovejas perdidas y siente compasión por ellas. La palabra compasión, cuando usted mira su significado en griego, lo que quiere decir esa palabra para los judíos es las entrañas retorciéndose. Eso es lo que está hablando. Para los judíos, cuando hablan de tener compasión, de amar con el corazón, está hablando de las entrañas, de esta parte de su ser, no del corazón como nosotros decimos aquí, de esta parte, de eso es lo que está hablando. Y tener compasión es sentir retorcijones, es sentir casi físicamente lo que las otras personas están diciendo. Sentir compasión no es como que el Señor los dijo, ay, pobrecitos. No, Él está en su físico, en su cuerpo humano, está experimentando lo que ellos están experimentando porque Él ve lo que el pecado ha hecho con sus vidas. Él ve el sufrimiento que tienen, Él ve el dolor físico, pero más allá el Señor está viendo la necesidad espiritual que ellos tienen. Jesús está identificado plenamente con ellos. Cuando Mateo dice que Jesús tuvo compasión, no es algo ligero lo que está hablando aquí. Él siente el dolor que ellos sienten. Está identificado completamente de una manera íntima con esa multitud. Mire, Oseas 11:8. Allí el profeta Oseas menciona la compasión del Señor y lo conecta.
Es el primer libro de los profetas menores, Oseas 11:8. Lo conecta con el corazón del Señor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Es otro nombre que el Señor le da a su pueblo. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón, está hablando del corazón, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Corazón y compasión. Dice que mi corazón se conmueve todo dentro de mí. Cuando muestra la compasión de Dios, dice Efraín e Israel. Efraín es las 10 tribus del norte, Israel es Judá y Benjamín en el sur. Lo que está hablando es cómo Dios se conmueve por el sufrimiento de su pueblo. Dios se conmueve por el sufrimiento de su pueblo. La única religión en el mundo que proclama que su Dios se conmueve y se duele y se identifica íntimamente por su pueblo es el cristianismo. Si usted mira la religión hindú, por ejemplo, es una religión bien despiadada, donde las diferencias sociales que hay entre ellos les prohíben que se acerquen a ayudar a otro que ven en necesidad. Y una de las razones es por el karma y por la reencarnación, donde ellos dicen, si le ayudas a esa persona, estás limitando su proceso de que muere y reencarne en otro. Los dejan que se mueran. Es una religión bien despiadada, la religión hindú. Los musulmanes, el Dios de los musulmanes, Alá, es un Dios despiadado, es un Dios frío, alejado de ellos, y según ellos les demanda que derramen sangre y que causen terror donde quiera que andan. No hay manera que muestren compasión, no hay bondad allí. Pero cuando miramos al Dios de la Biblia, cuando miramos a nuestro Padre Celestial, dice que su corazón le duele. Dice que ¿cómo los voy a abandonar? ¿Cómo los voy a dejar? Cuando Jesucristo ve a la multitud y Mateo dice Jesús tuvo compasión de ellos, está hablando de esto. El cristianismo está completamente separado de toda creencia en el mundo, porque es el único que afirma que Dios se hizo hombre, experimentó el dolor de la humanidad, experimentó la tentación, experimentó la tristeza, lloró cuando murió Lázaro, porque veía la condición del pecado, cómo traía a la gente, el sufrimiento que causa la tristeza, las pérdidas que hay constantemente. Job, en uno de los capítulos de Job, declara, ¿quién puede argumentar contra ti o contigo si tú no eres hombre? Y Dios responde con la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo se hace hombre. No hay nadie que tenga excusa delante del Señor porque el Señor no haya entendido cómo está esa persona en su condición. El Señor entiende perfectamente. Cuando ve a la multitud, pongamos un número, inventémonos un número porque el texto no dice. Digamos que hay 4,000 personas allí en la multitud. Jesucristo sabe exactamente lo que siente cada una de esas personas en particular, no como montón, en particular, porque Él es Dios. Esa es la compasión del Señor. Corazón conmovido. La palabra hebrea para corazón es lev, L-E-V. Y algunas veces la palabra nepesh, que es alma, se traduce como corazón. Pega el término corazón, que se refiere a las entrañas, lo pega con todo el ser de la persona, con toda su emoción, sus sentimientos, su pensamiento. Y así Dios se identifica con el sufrimiento del hombre. Él es un Dios bueno y compasivo. En relación con el hombre, cuando habla del corazón, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, así como el hombre piensa, así es. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Contiene las emociones, conocimiento, razonamiento, conciencia. El corazón simboliza el fuero. El fuero es el the core, esa palabra the core. En español se dice el fuero interno del ser humano, todo su identidad, su persona.
Y de allí es la fuente de todo lo que el hombre hace, lo que el hombre dice, lo que el hombre piensa. Está el total de la persona. Dice Jeremías 17, 9 a 10, que nadie entiende el corazón porque el corazón es perverso en gran manera. Pero el corazón de Dios, estoy haciendo un contraste, el corazón de Dios y el corazón del hombre es muy diferente. El hombre necesita ser pastoreado. El hombre necesita a Jesucristo como su Señor, ser parte de la iglesia para caminar como parte del rebaño. Dios no necesita del hombre, Dios no necesita de la iglesia, Dios no necesita restaurar, ni rescatar, ni salvar a nadie, ni llamar a nadie. Él es autosuficiente. Pero más sin embargo, dice que su corazón está quebrantado con el sufrimiento de la humanidad. Lo presenta aquí en Mateo. Y Jeremías, cuando habla que el hombre no puede entender su propio corazón porque es un corazón malvado, hace el contraste y dice, Dios sí. Dios sí puede entender el corazón del hombre. Así que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor Jesucristo está viendo, no es como nosotros que miramos un grupo y pasamos por alto, no tenemos esa capacidad. Él mira más allá de la apariencia, Él mira adentro del corazón. Entiende perfectamente qué pasa con ellos. Y Él sabe que ellos están siguiendo sus propios corazones. Es lo que el mundo enseña, ¿sí o no? Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. ¿Cómo te sientes? Así hazlo. Si te sientes bien, está bien con que no molestes a otras personas, hazlo. ¿No enseña eso el mundo? ¿Cierto que sí? ¿Lo escuchamos en todas partes? La psicología alimenta eso por todos lados. ¿Pero a dónde lleva esto? A la muerte. Y es lo que el Señor Jesucristo está viendo. El Señor Jesucristo está viendo el lugar donde ellos van. Siente compasión por ellos porque Dios es amor. Y es lo que Jesús manifiesta constantemente. Los ama, los sana, les enseña, les guía a la verdad. Tuvo el propósito que lo conocieran a Él, compadeciéndose de ellos. Y el Señor quiere que ellos lleguen al punto donde llega Pedro en Mateo 16, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Que ellos lo puedan reconocer a Él como el Mesías, como el Salvador. Y a Dios le duele cuando no es así. Dice la palabra que Dios no se complace en la condenación de un incrédulo. Dios no se complace en la muerte del impío. Parece como que a veces miramos cosas de Dios y decimos, oh, es un malvado y murió. La justicia de Dios contra él, como que Dios está frío y viendo la muerte. No dice la Escritura que así es Dios. La Escritura dice que a Dios le duele. Dios no quiere que una persona muera en sus pecados. No es así Dios. Dios es movido por su amor y lo ha demostrado claramente. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, un mundo como cuando Cristo los ve perdidos sin pastor, cada uno caminando en su propia agenda, con sus propios pecados, su propia maldad. Pero Dios siente amor por ellos, tiene amor por ellos y envía a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la manifestación del amor de Dios. Dios, todo lo que hace está motivado por su propio amor. Y es muestra máxima de amor a enviar a su Hijo a vivir en medio de la maldición del pecado. La tierra está bajo maldición. Usted y yo vivimos bajo la maldición del pecado. Nuestros cuerpos están tocados por el pecado. Estamos libres de toda maldición en el sentido de no tenemos condenación si estamos en Cristo, pero estamos viviendo las consecuencias de la maldición del pecado en nuestros cuerpos. Y si no, dígame que a usted no le duele nada o nunca le ha dolido nada. Jesús sintió lo que yo sentía. Los líderes estaban desviando a la gente, no enseñándoles la verdad. Habían rechazado la verdad y se habían parado como obstáculo para que no fueran salvos. Pablo dice en Romanos 10, versos 8 al 11.
algo muy importante que tiene con lo que Mateo está desarrollando aquí. Habla de la salvación, es necesario que haya una confesión. Romanos 10, la segunda parte del verso 8. Bueno, voy a leerlo todo, verso 8 hasta el 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Habla del corazón. Si la persona creyó con su corazón, entonces va a salir una confesión. Yo me acuerdo hace unas semanas atrás que la hija de la hermana Ani Medina vino aquí llorando después de la predicación y estaba hablando de su salvación, del arrepentimiento. Ella se bautizó el domingo pasado y yo le pregunté, ¿tú puedes confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y mi intención no era que ella repitiera algo que yo quería que ella repitiera. Mi intención era tratar de ver cómo estaba su corazón. Inmediatamente ella se refirió a su maldad, a su pecado y a la necesidad de ser perdonada por el Señor Jesucristo. Ella estaba confesando al Señor Jesucristo como su Rey, su Salvador. ¿Por qué? Porque su corazón había sido transformado. Dios había puesto un nuevo corazón en ella. Ezequiel 36 dice que Dios quitará el corazón de piedra, le daré un corazón de carne y haré que obedezcan todos mis estatutos. Y Pablo dice en Romanos 10, es necesario que haya una confesión de Cristo como el Señor. Pero para que eso suceda, o cuando eso sucede más bien, es porque el corazón fue transformado. ¿Cómo fue transformado? Dios le da la fe a esa persona para que pueda creer, le da convicción por el Espíritu Santo de sus pecados. Entonces esa persona puede, después de eso, ya es salva, confesar a Jesucristo como su Señor. La salvación no consiste en decir el nombre de Jesús. La salvación consiste en que el corazón fue cambiado. Como dice aquí, se cree con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es algo que va una cosa con la otra. Y eso es lo que Jesucristo ve en estas multitudes. Ellos necesitan confesarlo a Él como el Rey, el Señor, como el Mesías. Y están perdidos todos en su propia agenda porque tienen un liderazgo que no les ha enseñado la verdad. Y después de esta porción cambia Mateo aquí en el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Está preparando la introducción para lo que viene en el capítulo 10, cuando empieza a enseñar acerca del discipulado y la tarea de los discípulos. La palabra griega para mies es terismos, significa cosecha. Obviamente esta es una versión antigua. Los 60 ya es antiguo. Si usted es de los 60, yo soy de los 60, si ya somos antiguos los de los 60 o para atrás. Esta versión es mies. La palabra mies no la usamos mucho ahora. Es la palabra cosecha. ¿Sí? Lo que quiere decir es cosecha. Pero ¿de qué cosecha está hablando el Señor Jesucristo? Usualmente cuando miramos este texto lo hemos entendido como salir a evangelizar, porque la cosecha son los que van a creer y hay que recoger esa cosecha. Sí, tiene esa connotación, pero es más amplio. Lo que la Biblia muestra es que esto es un poquito más amplio. Incluye también a los que van a ser juzgados por el Señor. En la parábola de Mateo 13, el verso 30, vamos allí, Mateo 13, 30. No lo vamos a expandir mucho porque después voy a predicar esto. Cuando está dando la parábola del trigo y la cizaña, dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. La siega es la mies o la cosecha. Y al tiempo de la siega o de la mies, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesucristo ve la multitud y después se refiere a sus discípulos, la mies, la siega, la cosecha es mucha. Los obreros son pocos. Hay que ir a evangelizar, hay que ir a alcanzarlos. Pero Jesucristo, como dije ahora, Dios no se complace en la muerte del impío.
está sintiendo compasión porque sabe que toda esta multitud, a menos que crean, van a ser como la cizaña. La mies incluye cizaña y trigo. La mies es mucha, es cizaña y es trigo. Son las dos cosas lo que incluye esta palabra aquí, en lo que hay en la mente del Señor, lo que nos deja ver el texto, consistente con otras expresiones que Él tiene en otro lado. Es lo mismo. Y el Señor está sintiendo compasión por ellos, obviamente, para que sean alcanzados los salvos, pero le duele por los condenados. Regresemos ahí en Mateo 13, verso 37 al 42, para mirar la explicación de la parábola. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega, la mies. ¿Qué es la mies? La mies es el fin del siglo. De eso es que está hablando Jesucristo en Mateo 9. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y el enfoque, si se fija, es juicio. Es más juicio que salvación. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis 14. Mire esta escritura. Para entender el porqué de la compasión del Señor, el porqué de lo que le dice a los discípulos, la necesidad de orar por obreros para la mies. ¿A cuál mies se está refiriendo el Señor? Mire capítulo 14, verso 14 en Apocalipsis. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues, ¿la qué? La mies. Si usted tiene Reina Valera 60, la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. No está hablando de salvación, está hablando de condenación. Cuando el Señor Jesucristo dice la mies es mucha y los obreros son pocos, la mies o la cosecha o la siega, el Señor está viendo el lugar donde van a terminar ellos si no creen que Él es el Mesías, que Él es el que los puede salvar. Y en medio de esa cosecha obviamente hay creyentes o personas que van a ser salvas. El tormento eterno en el infierno es algo horroroso, donde ni la persona más insana en su mente, la persona más torcida en su mente, la persona más perversa en su mente, jamás, si supiera lo que es, jamás anhelaría tan siquiera que lo lleven a la orilla a experimentar tan siquiera un poquito de lo que es el infierno. Qué estúpido, y perdónenme el término, y qué tonto y qué idiotas los que dicen que el Señor los llevó al infierno y andan poniendo sus CDs y vendiendo su mugrero. Ellos le roban la esperanza a la gente de conocer la verdad. Ellos los desvían y los dañan, y es allí donde el Señor dice, donde Mateo dice que el Señor tuvo compasión porque los vio como ovejas dispersadas. ¿Por qué? Porque esos líderes solamente los abusaban, los dañaban, promovían su propia agenda, igual que hacen hoy en día. El Señor Jesucristo ve eso. El Señor Jesucristo sabe lo que es el infierno. El infierno fue creado para los demonios, para Satanás y los demonios.
Son seres horrendos, inmundos. No fue creado para la gente, pero la gente va a parar allí. Y mucha razón de eso es por falta de ser llevados a las Escrituras. Y cuando dice la mies es mucha, está viendo lo que viene adelante para ellos y tiene compasión. Los ve desamparados, perdidos, sin dirección, pero pensando que van bien. Mire 2 de Pedro 3:9 para que miremos esto de la compasión del Señor. Yo tuve un poco de problema al escoger el título para este mensaje, porque mucha parte de la enseñanza que está contenida ahí tiene que ver es más con la compasión del Señor. Pero el Señor conecta eso con la oración por los obreros para la mies. Por eso decidí dejar el otro título. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este verso está dejando ver el corazón de Dios. Dios no quiere que ninguna persona se pierda. No es, el corazón de Dios no es así. Dios no se deleita en la condenación de un impío. Ese no es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda, para que no se pierda. Jesucristo, cuando ve la multitud, eso es lo que está sucediendo en su corazón. Él no quiere que ellos se pierdan. Él les ha dado la ley, Él les ha dado los profetas, Él les ha dado el mensaje, pero ellos han tomado, estos pastores que dice el libro de Ezequiel, el mensaje y lo han torcido, lo han cubierto, lo han tapado, le han dado otra forma y lo han presentado diferente a estas multitudes que andan como ovejas sin pastor. Eso es lo que está en el corazón del Señor Jesucristo. Cuando dice que sintió compasión de ellos y después vio la mies que era mucha, está viendo la condenación que les espera a todos ellos y la necesidad de alcanzarlos para arrancarlos de allí. Y son pocos los que llevan el mensaje y les dice exactamente por dónde tienen que comenzar. Y verso 38 lo cubre, dice: rogad pues, y regresé a Mateo 9, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo estuve algunos años asistiendo a unas conferencias patrocinadas por Rick Warren, que obviamente para mí es un falso maestro cuando supe la verdad, cuando entendí finalmente. Pero en mí había el deseo de qué puedo hacer para ayudar a mi iglesia, qué puedo hacer para traer una estructura que fortalezca a esta iglesia, nos ayude a caminar mejor donde tenemos que ir. Y empecé a participar de estas conferencias. Y aprendí a cómo poner las sillas, aprendí a cómo poner las luces, aprendí la importancia de un buen sonido, aprendí a la apariencia de un edificio, cómo debería de ser. No aprendí nada de la Biblia en esos años que estuve ahí, tontamente perdidos. Hasta que el Señor me sacudió en Isaías 6 y me mostró que lo único que podía cambiar a un hombre era ver la gloria de Dios, solamente la gloria de Dios. Jesucristo está manifestando la gloria de Dios en medio de los hombres cuando viene aquí a la tierra. Y le dice a sus discípulos: rogad al Señor de la mies. El Señor de la mies es el que es el juez y va a juzgar a la mies, a la cosecha, lo va a mandar al infierno cuando den cuenta delante de Él. Claro, está la justicia de Dios, pero igual nos presenta el amor de Dios, la misericordia de Dios. La justicia de Dios es templada por la misericordia de Dios. Si no fuera así, no hubiera salvación para nadie. Y Jesucristo le dice: no es un programa, no es un evangelio social donde vas y das comida y ropa y esto y nunca predicas el evangelio. Empiezas por rogar al Señor de la mies que mande obreros. Empiezas con la oración. ¿No es el crecimiento? ¿No son las estrategias, el planeamiento? ¿No es recoger dinero para que entonces podamos hacer esto y entonces vamos a alcanzar a muchos? No.
es como el Señor lo está mostrando aquí, un corazón, las entrañas, que se tuercen de dolor por ver lo que viene para los que son impíos y no conocen a Jesucristo como su Salvador. Entonces, movidos por esa compasión, el segundo paso es orar, oración, orar, estar rogando que el Señor envíe obreros para anunciar el evangelio del reino, las buenas nuevas de la salvación. No es meramente orar por los perdidos, sino, aunque se debe orar por ellos, pero es orar por obreros. Y cuando usted está orando por obreros, usted está pidiéndole al Señor, Señor, que alguien le predique a esta persona, que alguien le predique a mi tío, que alguien le predique a mi abuelo. Tal vez usted es la persona por la que usted está orando y usted es el que necesita levantarse e ir y tomar el teléfono o hacer ese viaje o mandar esa carta o hacer esa visita. Es usted. Y lo muestra en el capítulo 10 cuando uno sigue. Ahí los tiene al lado, son 12 discípulos que tiene. Uno lo traicionó. Dios está moviendo a esta iglesia en particular, Iglesia del Valle Central, a entender mejor qué son las misiones. Ha sido un proceso lento, pero es un proceso que no hemos abandonado porque Dios lo ha puesto así. Y es claro en las Escrituras. Hay mucho trabajo que hacer. Y como les decía hoy a la clase, los que vienen a la clase de las 9 de la mañana, que se están esforzando, ustedes están siendo preparados a un nivel que casi ninguna iglesia tiene hispana, créame. Nivel de teología no lo tiene. Y es una clase que la estamos haciendo sencilla. No estamos hablando cosas raras aquí, sino Biblia. Estamos pensando, meditando en los textos, dialogando acerca de entender la verdad que está contenida allí. Ustedes están súper preparados para ir y hacer misiones. Ustedes están bien conocedores de la Escritura. Ustedes tienen una doctrina sólida en esta iglesia. Ninguno de ustedes tiene excusa para no salir y predicar el evangelio. No tienen excusa. Y como mirábamos en Jeremías 9, 23 al 24, no es llenarse de conocimiento. No es decir, yo sé tanto de doctrina, sé tanto de teología, puedo entender tantos textos. Es ir y mostrar compasión con los que no están allí. Eso es. No enorgullecerse de lo que usted tiene. Si se enorgullece en algo, que enorgullezca en el Señor, que se complace en mostrar misericordia y justicia en la tierra. En eso se complace el Señor. Y Él mismo lo dice aquí. Anteriormente lo vimos. Más que sacrificio, yo quiero misericordia. Eso es lo que Dios dice. Así que, terminando este mensaje, ¿siente usted misericordia por la gente perdida? ¿Siente usted compasión? ¿O nomás los señala? ¿Mantiene su círculo? Aquí estos son mis amigos, este es mi club, esta es mi gente. Yo con esos, ¿por qué voy a hablar con esos? ¿O siente usted compasión? Y cuando está con su círculo, le fastidia su círculo, porque ve a alguien que no tiene al Señor y prefiere salir de allí y tratar de alcanzar a esa persona. Tratar de ir y hablar de lo que usted tiene y sabe que ellos no lo tienen. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor dice, orad, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es el deseo de Dios, que usted predique el evangelio. Es el deseo de Dios que usted lleve en su corazón el trabajo de las misiones. Es el deseo de Dios, es la voluntad del Señor, que usted esté haciendo discípulos para Él. ¿Cuántas personas ha evangelizado en el último mes? ¿Cuántos han por lo menos visitado la iglesia para escuchar el mensaje de parte de lo que usted está compartiendo con ellos? ¿Cuántos están siendo instruidos por usted, aprendiendo cómo orar, aprendiendo cómo estudiar adecuadamente las Escrituras, cómo estar llenos del Espíritu? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una oración que un pastor siempre hace
Siempre un pastor está orando por esto. Ahora, el llamado aquí es para toda la iglesia. ¿Qué tiene usted para dar? Yo creo que tiene mucho, muchísimo. Créame que sí. No estoy exagerando, tiene mucho para dar. Y no tiene ninguna razón para no ser uno de esos obreros para la mies. Los tiempos son malos. El mundo está en una convulsión por todas partes. Todo está progresando hacia abajo. Creo que esta semana ya pasaron la ley, como me compartía Miguel, de assisted suicide, suicidio asistido médicamente. Doctores que le van a ayudar a las personas a que se quiten la vida. Falta que el gobernador lo firme. Pero sabiendo dónde estamos, no creo que sea problema que lo hagan. Cada decisión más abajo. La vida de los homosexuales es celebrada como que fuera bueno. Toda la nación se ha volteado contra Dios. Si pudiéramos decir que es una nación cristiana, yo no creo que lo es, una nación bien pagana. La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies, acuérdese, la cosecha, en el contexto que Cristo está hablando aquí, habla de condenación, habla de infierno, habla de fuego. Que seamos movidos, como el Señor Jesucristo es movido aquí a compasión, y que no estemos contentos ni satisfechos donde estamos, hasta que no estemos dando fruto en el reino de Dios. No esté contento usted con que usted viene aquí. Dele gracias a Dios. No se quede allí. No se haga fariseo hipócrita, donde se acostumbra a su círculo, donde se acostumbra a su, ya cumplí mi domingo, ya llegué ahí. Casi un discípulo del Señor, y es lo que vamos a entrar a ver la semana entrante. Roguemos para que el Señor envíe obreros para la mies. Padre, oramos esta oración. Rogamos por obreros para la mies. Señor, yo ruego por los obreros y obreras que están sentados aquí hoy frente a mí, por el trabajo y la labor que cada uno de ellos puede hacer. Gracias por los que fielmente, constantemente buscan la manera de compartir el Evangelio, de llamar a otros. Perdona, Señor, a los que han caído en la hipocresía de los fariseos y han cerrado sus propios círculos y simplemente tienen palabras de crítica para otro, pero poco fruto dentro del reino de Dios. Perdónales sus pecados, Señor. Perdónanos, que no seamos tentados a vivir así, que no seamos tentados a ser obstáculo para que otros vengan a la luz, al reino, a la salvación, Señor. Ayúdanos a no ser presa del diablo en este sentido, Señor, pero que en nosotros haya pasión y compasión por los perdidos, oh Dios, pensando en lo horrible del infierno, un lugar donde el gusano nunca se muere y la llama nunca se apaga, donde hay una separación total de todo lo que es vida, luz, placer, descanso. Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas y a adoptar estas áreas de la Escritura como parte regular de nuestra oración y a responder si nosotros somos esos obreros y tomar acción, Señor, a estar desconformes con nuestra vida si no está dando fruto, Padre, y a movernos, a levantarnos y a decir como Isaías dijo en Isaías 6, después de que vio tu gloria y dijo que era un hombre muerto porque era sucio, se vio como pecador y tú lo limpiaste. Y él dice, heme aquí, Señor, yo iré. Que así sea, Señor, nuestro clamor delante de ti. Heme aquí, Señor, aquí estoy hoy, ¿cómo me quieres usar? Que así sea, Señor, nuestro enfoque sea anunciar el Evangelio del Reino, servirte a ti, Señor, y llamar a las personas al arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos esto y oramos las personas que están aquí y no están en tu reino y están en el peligro de ser juzgados por la eternidad y lanzados al infierno. Nadie tiene la vida garantizada. Pedimos por su salvación.
Pedimos por fe para el mensaje que han escuchado y que puedan clamar y rogar a ti por su salvación, la salvación de sus almas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén.